En este vídeo te voy a explicar el paso a paso para crear estrategias rentables y robustas, sobre todo cómo hacerlo basándonos en datos para tener esa certidumbre de que estadísticamente es rentable y sobre todo cómo aplicar todo esto de forma 100% automatizada. Seguramente te estarás preguntando, pero este tío que me ha aparecido aquí, ¿quién es? Mi nombre es Rubén Martínez, soy trader algorítmico, llevo más de 10 años dedicándome a esto y he cometido muchos errores, algunos aciertos, y este es el flujo de trabajo actual en el cual todo está optimizado para crear las mejores estrategias y sobre todo está bastante simplificado. Y es lo que me ha traído los mejores resultados, por lo tanto, te lo traigo aquí para que tú mismo lo puedas aplicar. Vamos ya con la metodología. Fíjate que lo hemos dividido en 4 pasos y cada una está perfectamente detallada para que cumpla una función dentro del flujo de trabajo. Vas a ver que es muy simple, de verdad. Si lo aplicas paso a paso, no es nada loco, pero es importante que seguir un orden y tener un porqué. Sobre todo, lo que te voy a explicar es el por qué hacemos cada cosa y porque hoy en día pues hay muchísima información, hay muchísimas herramientas, pero lo más importante es preguntarse por qué hacemos cada uno de los pasos y todo tiene un sentido y está perfectamente detallado como vas a ver a continuación. Vamos a empezar con la base, es decir, con los cimientos de una buena estrategia, y es que dentro de estos 4 pasos, el primer paso es la ventaja. Lo que nosotros llamamos la ventaja o la ineficiencia de la propia estrategia. La ventaja es lo que hace que la estrategia sea rentable, es decir, la razón de ser de la estrategia, lo que está explotando el propio sistema en sí. Bien, podemos encontrar esta ventaja en podcasts, en libros, en un montón de material que hay fuera, y bien, esta ventaja puede explotar diferentes comportamientos, como por ejemplo puede ser pues, el propio comportamiento humano. Por ejemplo, te pongo una estrategia que hemos visto aquí dentro del canal y es la del oro, que lo he comentado muchísimas veces, y es comprar oro los viernes y vender el lunes, porque realmente los viernes muchos fondos se cubren de sus posiciones en acciones y ahí normalmente hay un sesgo a favor trabajándolo o entrando en largo el viernes. Por lo tanto, ahí tendríamos un comportamiento humano que hace que esa estrategia pueda tener sentido y esa es como la ventaja principal. También puede ser que esto se base en el propio comportamiento de un activo. Por ejemplo, una estrategia que sea mean reversion en un índice, que funcionan bastante bien. ¿Por qué? Por la propia tendencia que sigue el índice. Realmente podemos explotar diferentes ventajas. Cada una puede tener una razón de ser diferente, pero lo que sí es que tienen que cumplir una serie de características que vamos a ver a continuación. Pero esto es lo que hace, o esto que estoy explicando es el driver o la hipótesis que hay detrás de la propia ventaja. Y como te decía anteriormente, este driver o esta hipótesis, bien puede ser que nosotros hayamos formulado esa hipótesis y luego vayamos a contrastarla, o bien puede ser que la hayamos explorado en, pues como te comentaba, podcasts, libros, material que hay fuera, diferentes, por ejemplo, compañeros, gestores que te hablen y te digan, oye, pues esta estrategia la llevo utilizando y funciona bastante bien, mírate este patrón, lo que sea, y que tú a partir de ahí tiras del hilo. Y un tip aquí importante, porque seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo encontrar ventajas de este tipo? Si encuentras libros que llevan ya publicados 10, 15 años, bueno, 5 años también te puede valer, eso lo que puedes hacer es realmente ver qué habría pasado con esa estrategia desde que se publicó. Y es una manera muy simple de ver si esa ventaja o esa ineficiencia está funcionando o no está funcionando. Y eso nos da muchísimas pistas de si es sólida, si es robusta y si a día de hoy tiene sentido también volverlo a aplicar, porque vamos a ver que tienen que tener una serie de checks, las ventajas a la hora de poderlo llevar a la práctica. Pero lo que hago yo en mi caso y lo que hacemos siempre es partir de una ventaja. Esto es importante, no construimos a lo loco, no escogemos una herramienta de inteligencia artificial, no escogemos nada de eso y nos ponemos a crear random. ¿Por qué? Porque puedes encontrar estrategias a partir de ahí que sean rentables. La realidad es que sí. ¿Pueden funcionar bien ese tipo de estrategias? La realidad es que sí, pero puede ser mera casualidad que tú hayas encontrado una combinación en la cual hay una curva que parece que es súper rentable la estrategia, pero luego la conectas y no lo es. Nosotros lo que buscamos es que haya un componente de causalidad. Es decir, que haya algo detrás que cause que esa estrategia siga siendo rentable, porque lo que queremos es que siga siendo rentable y sobre todo que sea rentable en real. ¿Cómo podemos buscar todo esto? Pues como te comentaba, pues con una fuente externa o con una generación propia. Puedes generarlas tú misma o podemos buscar una fuente propia. Si tú ya sabes una hipótesis, por ejemplo, tú puedes llegar a la conclusión de lo que te comentaba antes sobre el oro. Es decir, oye, estoy viendo que casi todos los viernes hay un sesgo a favor del oro en el cual puede ser que el viernes favorezca el oro. Entonces, tú realmente puedes buscar o puedes plantear esa hipótesis y a partir de ahí crear una estrategia que se base en eso. O también lo que podrías hacer es, por ejemplo, en el caso de los índices, crear una estrategia en la cual aproveche esa tendencia porque tú estás viendo que el activo es tendencial. Entonces, crear
una estrategia que aproveche esa propia tendencia. También puedes hacer un mix y es, he llegado a esta hipótesis y voy a buscar información que refute esta hipótesis y que realmente respalde lo que vengo observando. Pero bien, podemos hacerlo con una fuente externa, como te comentaba anteriormente, ya sea pues con material que hay ahí fuera, revistas, libros, blogs, lo que sea. O lo que puedes hacer también es hacerlo con generación propia si tú mismo puedes llegar a esa conclusión. Entonces, hay una parte aquí donde vamos a unir el fundamento de la propia ventaja, ¿de acuerdo? Y le vamos a pedir una serie de características que tiene que tener esa ventaja para que sea válida. Esto es muy importante. Esto es lo que tiene que tener cualquier ventaja para considerarla válida. Una de las cosas que tiene que tener una estrategia, como estamos viendo ahí, es la persistencia. ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque realmente no es algo en lo cual nosotros nos podemos apoyar durante un evento, 2 eventos o 3 eventos para que una estrategia es rentable. Por ejemplo, si queremos una estrategia que favorece que el oro sea alcista, pero realmente solo ha funcionado bien durante 3-4 años y el resto del tiempo no ha funcionado tan bien, o por ejemplo, vemos que el patrón estacional que te decía anteriormente de fin de semana ha funcionado bien durante 3 años, pero el resto del tiempo no lo ha hecho bien, no podríamos considerar una estrategia que tenga una ventaja sólida. Por lo tanto, tendríamos que descartarla y por lo tanto tendríamos que explorar otro tipo de ventaja. Otra cosa que tiene que tener una buena ventaja es la capacidad, es decir, que realmente no nos limite en cuanto a la escalabilidad del capital. ¿Puedo operar esto con 1 millón, 2 millones? Porque si no, por lo menos para nuestro caso, se nos va a quedar bastante corto el hecho de decir, oye, yo tengo aquí una ventaja que sí, que a lo mejor lo puedo explotar con una cuenta pequeña, pero a medida que escale ya esto va a erosionar bastante la operativa y por lo tanto no me va a valer. Que sea escalable también o que tenga capacidad también es importante para aplicar una ventaja. Y por último, hablar también de la causalidad sencilla, que es lo que comentábamos antes, de que se puede explicar rápidamente o sencillamente esa causalidad. O sea, tú puedes explicarle a alguien de manera muy sencilla en un post-it y rápidamente, el oro sube por esto, el petróleo suele tener un seco alcista este día de la semana, bajista, perdón, este día de la semana por esto otro que hay detrás. Las estrategias min reversión pueden funcionar en índices por esto. El que haya un driver o que haya algo detrás en el cual esa causa-efecto que tú puedes decir, esta ventaja está funcionando porque se basa en esto. Eso te da muchísima tranquilidad y luego cuando vayas a aplicar en real te vas a dar cuenta de que conocer eso va a hacer que tengas muchísima adherencia a la operativa, te vas a sentir muchísimo más cómodo y todo va a fluir muchísimo mejor. Entonces, ya teníamos el paso 1 cubierto, que es la ventaja, esa es la estructura, esos son los cimientos de nuestra metodología. Y ahora vamos a ver todo esto con un ejemplo como a nosotros nos gusta, porque al final la teoría está muy bien, pero se la lleva un poco el viento. Y lo vamos a hacer con el típico RSI de 2 de Larry Williams, te lo tengo por aquí, y vas a ver que es una estrategia muy sencilla, que tiene un RSI que cuando es menor de 20 compramos y cuando es el RSI mayor de 80 vendemos. Está en su libro de Secretos a corto plazo de cómo batir al mercado a largo plazo y está publicada hace muchísimos años. Por lo tanto, aquí tenemos esta ventaja o esta ineficiencia. Y tú dirás, oye, estas caídas que estamos viendo aquí, ¿cómo vas a operar esto, loco? La realidad es que una ventaja no es operable. Una ventaja es eso, una ventaja. Estamos viendo que aquí hay algo que se pueda sacar y hay algo de lo cual se puede filtrar para luego, a partir de aquí, crear un sistema de trading. Nosotros lo que queremos con esa ineficiencia es ver que realmente hay un viento a favor y que, por lo tanto, a partir de aquí nosotros podemos filtrar para pulir nuestro sistema o nuestra estrategia de trading. Ahora lo verás a continuación, vamos a ir haciendo el paso a paso, pero vamos a continuar también con la explicación y verás cómo todo esto va a ir encajando bastante bien. Para ello vamos con el paso número 2, que es la mejora. Es cómo convertir esa ventaja en una estrategia, como te decía anteriormente. Y para ello, una de las mejores cosas que podemos hacer es hacer un filtro, es decir, incluir un filtro. Bien puede ser pues, de régimen de mercado, de volatilidad, de tendencia. Nosotros filtramos, por ejemplo, si tenemos una estrategia que lo que explota son las caídas, quizás nos podemos basar en momentos de alta volatilidad. Entonces, si solo operamos cuando hay alta volatilidad, es más probable que seguramente en esas caídas la aprovechemos muchísimo mejor, porque si no, vamos a tener muchas entradas en falso cuando hay poca volatilidad. ¿Entiéndeme? Entonces, es un poco el régimen de mercado que nosotros podemos ir aplicándolo o de volatilidad o de tendencias, diferentes filtros que lo que hacen es que no entremos siempre. Por ejemplo, antes te comentaba sobre la estrategia de fin de semana del oro. Bueno, si aquí nosotros incluimos un filtro que sería, por ejemplo, operar solamente cuando exista un seco alcista en el oro, aquí quizás nos estamos quitando muchísimos viernes que no es operable el oro y que la estrategia aquí se va a refinar muchísimo más. Entonces no entramos siempre, entramos solamente cuando se cumpla ese filtro también.
Y otra de las cosas que podemos hacer, además de incluir un filtro, es la gestión de la posición, es decir, incluir un nivel de stop loss y de take profit o de incluso salida por tiempo. Es decir, por ejemplo, estamos dentro del mercado, pero después de 3 días salimos. ¿Por qué? Porque si después de 3 días no hay ningún movimiento a favor, no ha saltado el stop loss ni el take profit, lo mejor para la estrategia es salida por tiempo. Entonces, de esa manera estamos gestionando también la posición y también estamos incluyendo también un nivel de stop loss y de take profit, que en nuestro caso nos gusta también adaptarlo por volatilidad, y de esa manera nosotros aprovechamos bastante mejor el capital. Y por último, también otra cosa que podemos hacer es aplicar una señal de salida. Por ejemplo, pues siguiendo con el ejemplo que te comentaba anteriormente del oro o del RSI2, bueno, pues aquí podemos incluir una salida rápida. Es decir, bueno, en el caso del oro se ve muy claro porque salía el lunes, pero podemos incluir otra salida que puede ser, por ejemplo, cuando se cumpla en cierta temporalidad una sobreventa, pues salimos. O, por ejemplo, en el caso del RSI de 2, bueno, pues salimos de manera rápida cuando se produzca en vez del RSI de 80, a lo mejor podemos buscar un mejor nivel que no sea de 80 y que sea de 60. Entonces, buscamos una mejor salida de la propia estrategia. Entonces, van a ser las mejoras que nosotros vamos a buscar dentro de la estrategia, ya sea por filtro, ya sea por stop loss, take profit o mejora la salida propia de la estrategia, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahora con el ejemplo y te quiero mostrar ahora ese RSI de 2 con un filtro, simplemente con un filtro de la media de 200. Es decir, si nosotros directamente solo vamos a comprar cuando exista una tendencia alcista confirmada, que es decir, que el precio de cierre sea mayor que la media de 200, nosotros lo que vamos a hacer aquí es que no vamos a comprar siempre, sino simplemente vamos a comprar cuando haya sobreventas. Por lo tanto, vamos a comprar aquí cuando hay sobreventa, pero cuando el precio está por encima de la media de 200. De esta manera, cuando el precio cae por debajo de la media de 200 y por lo tanto cuando hay caídas fuertes en bolsa y en el índice, no te vas a comer toda esa caída y no vas a ir buscando siempre compras en toda esa caída. Simplemente vas a hacerlo cuando el mercado tenga una tendencia alcista confirmada. De esta manera, por ejemplo, aquí tenemos una estrategia que tiene ya, antes en la anterior estrategia teníamos 1,5 de profit factor y aquí tenemos, por ejemplo, 1,84 y es una estrategia más refinada. ¿Esto es operable? La realidad es que no. ¿Cómo se podría mejorar esto bastante? Sí, yo he puesto aquí un filtro que básicamente es un filtro con una media de 200, pero lo he puesto simplemente para que veas cómo haciendo solamente este filtro puede mejorar bastante todo esto, pero hay muchísimas más mejores maneras de hacerlo y lo que hacemos es que nos apoyamos en tecnología para buscar ese filtro, buscar ese nivel de stop loss, ese take profit y mejorar la estrategia. De esta manera nosotros aportamos el criterio, es decir, la ventaja o la ineficiencia, y a partir de aquí nos apalancamos en la tecnología para buscar el mejor stop loss, el mejor take profit, el mejor filtro y hacer el paso a paso que vamos a ver a continuación. Resumen de lo que hemos visto hasta ahora: partimos de una ventaja y a partir de ahí la mejoramos con un software como puede ser Strategic One y a partir de ahí buscamos esa mejora de la estrategia. ¿Nos quedamos ahí en esa mejora y ya está? No, hay que hacerlo con una serie de pasos o hay que validar, por ejemplo, lo que estamos buscando. ¿Cómo vamos a hacer esa validación? No podemos buscar al cielo loco, lo que vamos a hacer es buscar y validar realmente si esos resultados son rentables, no son rentables y sobre todo si son robustos en el tiempo. El primer método de validación que vamos a hacer es escoger una parte de los datos para crear la estrategia y una parte de los datos para validar si realmente esa estrategia ha sido rentable. Ese es el primer filtro y muy básico para realmente llegar a una conclusión de decir, oye, hemos creado algo que se ajusta mucho a estos datos, pero que cuando lo vemos con otros datos, esto no habría sido rentable. Por lo tanto, aquí nos quitamos una parte de no es necesario aplicar en real ni en demo, y esta estrategia no soporta otros datos, por lo tanto, esa estrategia seguramente está sobreoptimizada, que seguramente la habrás escuchado ya más veces, por lo tanto, vamos a desechar esa estrategia. Luego, vamos a hacer diferentes pruebas de robustez para revisar si la estrategia es realmente robusta o no. Quiero decir, no es que los mejores parámetros para la estrategia para que sea la más ganadora posible, no queremos eso. Lo que vamos a hacer aquí es pruebas de, oye, cambiando un poco los parámetros de la estrategia, ¿qué tal se habría comportado, no? Si tenemos un stop loss delimitado, si cambiando un poquito el stop loss la estrategia sigue siendo rentable o no, si cambiando un poco el take profit la estrategia sigue siendo rentable o no, porque al final lo que queremos es que la estrategia sea lo menos sensible a estos cambios, porque eso nos va a dar mucha información de que la estrategia es robusta. Y en este paso es importante también centrarnos, y es que las pruebas de robustez son importantes porque nos dan información sobre el propio sistema, pero esto es más importante aún partir de esa ventaja inicial que a la hora de crear todo el proceso hasta el final
realmente no dejemos demasiado margen. ¿Por qué? Porque nos podemos perder en hacer muchísimas pruebas de robustez que vienen de minería de datos y esas pruebas de robustez incluso pueden pasar, pero eso no quiere decir que la estrategia sí o sí igualmente sea robusta. Lo que hace que la estrategia sea robusta es partir de esa ineficiencia y luego también hacer esas pruebas de robustez. Es un complemento a todo ello, ¿no? Porque realmente incluso las pruebas de robustez pueden pasar por una estrategia random, pero si tenemos ese criterio y esa prueba de robustez, nos está dando ese extra para luego aplicar la estrategia en real. Además, vamos a hacer más pruebas de la estrategia de, por ejemplo, si la hemos aplicado o la estamos creando para Nasdaq, vamos a ver qué tal se comporta en un S&P 500, en otro índice, para ver realmente si es algo que hemos detectado propio de un mercado y qué tal se comporta en otro mercado que sea similar. Hombre, a ver si me dices, por ejemplo, oye, no funciona bien, o sea, la aplico en un índice, pero no funciona bien en renta fija. Es normal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si aplicamos en otros mercados que tengan un componente bastante similar, ahí nos da cierta prueba, nos da una prueba de robustez también de la estrategia, qué tal se hubiese comportado, ¿no? El análisis de sensibilidad, pues al final también para hacer ese análisis de, oye, pues si por ejemplo subimos un poco las comisiones, ¿cómo afecta esta estrategia? Si cambiamos un poco y alteramos un poco las condiciones luego del mercado, ¿qué tal se comporta la estrategia? Lo que queremos es que sea lo menos sensible posible, lo más robusta posible, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de aplicar. Por ejemplo, ahora vas a ver qué tal se comporta la estrategia que hemos visto anteriormente de RSI-D2 de Nasdaq en un SP 500. Entonces, te lo voy a mostrar también para seguir con el ejemplo y que veas, por ejemplo, aquí. Fíjate, incluso se comporta mejor que en el propio Nasdaq. Eso nos da cierta información de que esta ventaja funciona en diferentes mercados, por lo tanto, mejor. Si podemos tener una ventaja que funciona en diferentes mercados, mejor que mejor. Ok, y ahora tenemos un sistema que parte de una ventaja que hemos buscado cómo filtrarlo y que ha pasado todos los filtros y la validación del propio sistema. Por lo tanto, ya tenemos una estrategia que podríamos conectar en real. Entonces, ahora vamos a ver qué tal sería un ejemplo de una estrategia que nosotros podríamos conectar a real. Pero antes de conectar a real, es mejor conectar en demo, en real. Bueno, pues aquí podemos hacer dos cosas. Es decir, podemos pasar por demo, es decir, tú tienes una estrategia, la pasas por demo o la dejas incubando. ¿Qué quiere decir que la dejas incubando? La dejas con un periodo en el cual tú tienes estrategias ya y la puedes dejar ahí durante un par de meses y luego cuando pasan ese par de meses realmente revisas si esa estrategia, qué habría pasado con ella pues durante ese par de meses, porque al final es el mejor filtro que puedes hacer también. Oye, ¿qué ha pasado un par de meses? Aquí ya reviso si realmente esto ha funcionado o no ha funcionado. También lo puedes dejar en forward test, es decir, conecta la estrategia y vas a ir viendo el comportamiento de la propia estrategia o conectarlo en demo. También lo puedes conectar en demo si prefieres. O también lo puedes llevar a real si ya tienes la suficiente experiencia para conectarlo en real y te sientes cómodo para conectarlo en real. Nosotros somos partidarios de no pasar demasiado tiempo en demo, no pasar demasiado tiempo probando, sobre todo con el primer portfolio. Una vez que ya tienes el primer portfolio, lo que puedes hacer es crear más estrategias, las dejas incubando y bueno, pues ahí las tienes en el banquillo para si quieres luego incluir esas estrategias en un futuro o mejora lo que ya tienes en el portfolio original. Si no, pues con ese portfolio original también puedes ir tirando y para adelante. Tampoco hay que volverse loco con 100.000 estrategias. Al final son estrategias que funcionen, simples y hacer todo pues de la manera más sencilla posible para conseguir resultados. Ahora tenemos una estrategia que aplicamos el año pasado en la WCT, en el Campeonato del Mundo, y es una de las estrategias que nos funcionaron también bien para ese campeonato y que nos hizo conseguir buena rentabilidad. Por lo tanto, te voy a mostrar aquí incluso el backtest de la propia estrategia y las métricas. Entonces, esto es algo que fíjate cómo hemos pasado de una estrategia aquí filtrada, bueno, que puede tener unas caídas así que no es operable. Nosotros no somos partidarios de operar algo así porque realmente no lo vas a soportar luego en real y porque se puede mejorar muchísimo más. Sería absurdo operar algo que puedes mejorar mucho más. Y fíjate cómo esto se puede convertir en algo así, cómo incluso, bueno, podemos ver aquí el número de trades, 377 trades con un 75% de acierto, buen profit factor, buenas métricas en general y, bueno, incluso un tiempo de exposición en el mercado de un 14%, lo cual no es que estemos siempre dentro del mercado, sino simplemente una pequeña parte del tiempo. Y bueno, pues aquí están también las propias métricas de la estrategia. Cómo pasar
de una ventaja a pasar al final, con todo ese proceso de validación que hemos visto para llegar a ese resultado final. Y lo que estás viendo en pantalla es el flujo de trabajo completo, que si lo quieres recibir en tu email, si está dentro de la lista privada, lo vas a recibir en los próximos días, y si no, tienes el enlace abajo en la descripción o en el comentario fijado, dejas tu email ahí, y aparte de una clase donde te explico resultados, cómo aplicar todo esto, ejemplo más extenso, es una clase realmente de 11 minutos, pero donde se ve totalmente en realidad sobre todo esto, y que hay cosas que no he comentado en esta clase que son bastante importantes. Además de eso, en los próximos días vas a recibir el flujo de trabajo para que lo tengas y que lo puedas ir consultando y que lo puedas ir revisando, que lo puedas ir checando o que lo puedas ir aplicando. Sobre todo, al final, de lo que va todo esto es que apliques, siempre lo decimos, aplica, porque podemos discutir si un paso va antes, si un paso va después, pero lo importante y lo que va a marcar la diferencia es que apliques todo esto para conseguir resultados, y espero que así sea. Ya sabes que tenemos también una comunidad privada para hacer todo esto. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo si YouTube te notifica o si estás suscrito a la lista privada, claro. Chao.